un saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gozo llegar hasta ustedes para juntos gozarnos en la palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios es maravillosa y Él nos la dejó para que sea nuestra guía de vida. En la palabra de Dios encontramos todo lo que necesitamos para que tú y yo podamos vivir de la manera que agrada a Dios, y esto ayudados. Está la palabra, pero también tenemos la ayuda del Espíritu Santo, ese precioso Espíritu Santo que Dios nos dio. La palabra de Dios debe ser diariamente nuestro alimento, debe ser diariamente nuestra guía. Y Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 1 y verso 3, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Vemos que vamos a llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, y esto lo logramos, lo conseguimos a través de conocer su palabra. Por eso es importante que como hijos amados de Dios, lavados en la sangre del Cordero, tú y yo diariamente abramos la palabra para en ella encontrar la voluntad de Dios, meditar en ella, vivir a través de lo que se nos enseña, y esto nos va a ayudar de escapar, como dice Pedro, de la corrupción del mundo que es causada por los deseos humanos, las pasiones humanas. Por eso necesitamos ser gente de la palabra, querida iglesia, querido oyente, para que podamos agradar a Dios en todo lo que hacemos, para que Él sea siempre nuestro Señor, Él sea siempre el amo de nuestras vidas. Y el salmista David amaba y se deleitaba en meditar y vivir conforme a la palabra de Dios. Y en el Salmo 119, el cual estamos escudriñando aún, vemos la inspiración que el salmista David recibió de parte del Espíritu Santo para escribir acerca de la belleza y de la perfección de la ley de Dios, la cual nos ilumina a sus hijos y transforma nuestra manera de vivir si tú y yo la aplicamos a nuestra vida diaria con la ayuda del Espíritu Santo que mora en cada uno de los hijos de Dios. Esto es recibir entendimiento por medio de la Escritura. Por eso los hijos de Dios somos entendidos, como dice la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a estar meditando en el Salmo 119, versos 129 al 136. Salmo 119, versos 129 al 136. Y el tema del día de hoy es: la maravillosa ley de Dios nos hace entendidos. Lo voy a repetir: la maravillosa ley de Dios nos hace entendidos. Y vamos a darle lectura. Dice la palabra: tus leyes son maravillosas, con razón las obedezco. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Abro la boca y jadeo anhelando tus mandatos. Ven y muéstrame tu misericordia como lo haces con todos los que aman tu nombre. Guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal. Rescátame de la opresión de la gente malvada, entonces podré obedecer tus mandamientos. Mírame con amor, enséñame tus decretos. Torrentes de lágrimas brotan de mis ojos porque la gente desobedece tus enseñanzas. Oremos. Señor, te damos gracias por este precioso día en el cual, Señor, queremos deleitarnos en la meditación de tu palabra. Te damos gracias porque nos has dejado un tesoro incalculable y maravilloso en ella, y ahora te pedimos que nos des la iluminación de tu Espíritu Santo para poder comprender lo que traes a nuestra vida el día de hoy. Yo te pido, Espíritu Santo, que abras nuestros ojos y oídos espirituales y que esta palabra nos ayude a vivir vidas, Señor, que te agraden, vidas que traigan un fruto que sea agradable delante de ti, que podamos ser testimonio al mundo de lo que tú eres, Señor, de lo que tú puedes hacer en aquellos que salvas. En esta hora nos entregamos a ti. Toma el control de el ambiente en cada lugar donde llegue esta señal. Yo te ruego, Señor,
que tú nos ayudes en este día para poder bendecirte con todo nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Qué hermosa la palabra que hemos leído. Dice el salmista, tus leyes son maravillosas. Cuando hay obediencia en nuestro corazón, cuando hay amor por la palabra de Dios, esto trae a nuestra vida un deleite inexplicable, un deleite sin igual. Y entre más nos adentramos en la palabra, entre más la escudriñamos nosotros, más iluminación recibimos por parte del Espíritu Santo, más interés causa en nosotros para entender la voluntad de Dios. Comienza a despertarse un gran interés en el corazón, en el alma de aquel que ama la palabra, y tal como el alimento físico que necesitamos diariamente para poder funcionar en lo que hacemos físicamente, valga la redundancia, también diariamente necesitamos la palabra para alimentar nuestro espíritu y poder hacer la voluntad de Dios, poder vivir de acuerdo a lo que Él estableció en su palabra, para que podamos nosotros tener un corazón cada vez más obediente y más sensible a la voz de nuestro Dios, la cual llega a nosotros por medio de su Santa Escritura. Por eso, cuando amamos la palabra, la vemos como algo maravilloso. Eso es lo que causa el Espíritu Santo dentro de los hijos de Dios, y causa también que la obedezcamos. Y en el verso 30 dice el salmista, la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Vemos que a través de la palabra Dios nos da entendimiento. La palabra, la ley de Dios, el testimonio de Dios, los preceptos de Dios, todo esto indica la palabra. Cuando tú escuchas estas palabras, ley, preceptos, mandamientos, consejo, todo es la palabra de Dios. De esas formas se le denomina. Y cuando la ley de Dios ilumina nuestra mente, lo que nos parecía a ti y a mí sin sentido, lo que parecía para nosotros difícil de entender, se nos va revelando gracias a la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros, y comenzamos a disfrutarla, a saborearla, y anhelamos cada día tener esa palabra para nuestra alma. Y en el Salmo 19, capítulo 19, verso 7, en la segunda parte del capítulo 7, dice, los decretos, esto es lo mismo que la ley de Dios, la palabra de Dios, los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Aquí vemos cómo el salmista nos enseña que podemos confiar porque Dios es fiel, su palabra es verdadera, es la verdad absoluta, y hacen sabio al sencillo. Y luego en el 19 y verso 8, la segunda parte del verso 8 dice, los mandatos del Señor son claros, no son difíciles de entender, dan buena percepción para vivir. Cuando seguimos los mandatos, cuando entendemos lo que Dios nos dice en su palabra de acuerdo a su voluntad, nos da una percepción, para poder vivir una vida de acuerdo a lo que Dios desea de nosotros. Nos da la perspectiva de Dios. Podemos nosotros discernir lo que Dios desea de nosotros, deshacer lo malo, desechar lo malo y seguir lo que es la voluntad de Dios. Y también cuando somos iluminados por la palabra, como lo dice la enseñanza de tu palabra, da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Cuando la palabra nos ilumina, esto nos hace a ti y a mí bienaventurados. Es lo que nos declara la palabra de Dios. En Proverbios 3:13 dice que son bienaventurados los que son entendidos. Y el profeta Daniel también, en el capítulo 12 y verso 3, nos dice que los entendidos resplandecerán como las estrellas en el firmamento. Qué hermoso cómo Dios ve a sus hijos cuando somos obedientes. Somos el testimonio de Dios, como lo dice Pablo en Efesios. La iglesia es el testimonio de Dios a las autoridades
espirituales, a los ángeles y al mundo entero. Por eso, cuando somos entendidos, aplicamos la palabra y vivimos por ella, resplandecemos, somos luz, como lo dice Jesucristo, ¿verdad? Somos la luz y somos la sal del mundo. ¿Por qué? Porque el entendimiento nos está dando Dios a nosotros para andar en su ley, ser de testimonio. Y luego dice, así alumbre esa luz que está en ustedes delante de los hombres para que glorifiquen a Dios. Gloria al nombre precioso de nuestro Dios. En el verso 131 del Salmo 119 dice el amor, dice el salmista en el 131, abro la boca y jadeo anhelando tus mandatos. Cuando amamos la ley de Dios, cuando amamos a Dios, cuando estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros, se despierta un hambre en nuestro interior, una sed por conocer más de la palabra, más de la escritura, más de la ley de Dios, más de la voluntad que Dios nos imparte a través de ella para que nuestra vida ande en sus caminos. Es como el salmista cuando escribió el Salmo 42, cuando dice, así como el siervo anhela el agua, así el salmista anhelaba la presencia de Dios. Así como lo hacía el salmista David de anhelar la presencia de Dios, debemos anhelar su palabra y hacerlo con desesperación. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestra vida espiritual, de eso depende nuestra transformación. Se va renovando nuestro entendimiento, nuestra mente, y somos transformados para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice que necesitamos desear la palabra de Dios, que es nuestra leche, nuestro alimento espiritual, como el bebé desea la leche materna. Un bebé llora a gritos cuando está hambriento por la leche materna. Así tiene que ser nuestro espíritu con la palabra de Dios, anhelarla diariamente. Y esto también nos ayuda a poder estar en el camino recto, a poder estar alineados a la voluntad de Dios, a no dejar que nuestra carne se interponga, que nuestra carne gobierne nuestra vida. Por el contrario, cuando la palabra es nuestro anhelo, cuando vamos a ella, somos dirigidos por el Espíritu Santo, somos transformados y vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Andamos por el camino recto que Él dejó para ti y para mí. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y en el verso 132 dice, ven y muéstrame tu misericordia como lo haces con todos los que aman tu nombre. Dios ha prometido, sigue prometiendo y Él lo hará. Dios muestra su amor. Él prometió mostrar amor y misericordia a quienes le aman. Y también al mostrar ese amor y esa misericordia, rescata a los suyos de sus aflicciones. Gloria al nombre de nuestro Dios. Por eso el salmista dice, ven y muéstrame tu misericordia como lo haces con todos los que aman tu nombre. En otras palabras, Señor, sigue mostrándome tu amor, sígueme mostrando tu protección, sígueme mostrando el gozo de mi salvación, síguemelo dando, sígueme mostrando cuál es tu voluntad para andar en ella. Muéstrame tu gran amor, tu misericordia, como lo haces con aquellos que aman tu nombre. Si amamos el nombre de nuestro Dios, si amamos su palabra, su misericordia, como lo dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, para un día morar en su presencia por toda la eternidad. Gloria a nuestro Dios. Y en el 133 dice, guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. Si tú no quieres que el pecado te domine, si no quieres tú que tu carne esté dominando tu manera de vivir, necesitas guiarte conforme a la palabra de Dios. Y no lo puedes hacer en tu habilidad humana. Necesitas depender del Espíritu Santo que Dios te dio al creer.
y pedirle esa guianza al Espíritu Santo. Decirle, guía mis pasos conforme a tu palabra, que lo que yo haga, mis decisiones, todo lo que yo piense, sea guiado conforme a tu palabra para que no me domine el mal. Si nosotros tuviéramos esa actitud, ese pensamiento, esa disposición, nos libraríamos de tantos males, de tantos tiempos bochornosos, nos libraríamos de todo aquello que muchas veces nos hace sentir acongojados, nos hace sentir avergonzados delante de Dios. Por eso el salmista lo decía, guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal. Siempre tenemos que pedirle a nuestro Dios que siempre nuestra vida la podamos poner a la guianza, que nuestras decisiones vayan de acuerdo a la palabra, que moldee nuestro corazón para que no seamos dominados por el mal, no seamos dominados por las pasiones de nuestra propia carne. Por el contrario, que sea el Espíritu Santo guiándonos y podamos someternos a su señorío, a su guianza. Esto es muy importante para que no pequemos. Como lo dijo el salmista en el Salmo 119, si no me equivoco, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si lo hacemos, nos vamos a librar. Si diariamente escudriñamos la palabra, nos vamos a librar de tantas cosas que podemos avergonzarnos. En el 134 dice, rescátame de la opresión de la gente malvada, entonces podré obedecer tus mandamientos. Dios promete, hermano, hermana, oyente que estás escuchando, protegernos del mal. En el Salmo 90 nos lo declara. Nos promete proteger de las maquinaciones de nuestros enemigos espirituales. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra enemigos espirituales que pueden usar carne y sangre, pueden usar al vecino, a los familiares, compañeros de trabajo. Cualquier persona que no esté en Cristo puede ser usada por el enemigo para tratar de sacarnos de la voluntad de Dios. Pero si amamos la ley de Dios, la obedecemos y andamos en su luz, Dios nos va a proteger de las maquinaciones del mal, del enemigo. Y es bueno, como lo dice el salmista, pedir por la protección de Dios, por la ayuda de Dios. Y esto va a ayudar a nuestra fe a crecer en Él, a que nuestra dependencia de Él también sea más fuerte. Y pedirle ese rescate diario, porque diariamente el enemigo va a lanzar sus dardos, va a levantar enemigos en contra nuestra, pero necesitamos mantenernos en la obediencia a la palabra de Dios, y esto nos va a ayudar a poder estar delante de Dios sin avergonzarnos, poder pedirle a Dios con un corazón sin culpabilidad. Gloria a nuestro Dios. Y en el verso 35 dice, mírame con amor, enséñame tus decretos. El amor por la palabra de Dios, como nos lo enseña en este salmo el salmista, causa en nosotros el que anhelemos el amor de Dios. Es como cuando tenemos un bebé o un niño pequeño que anhela estar en los brazos de mamá, en los brazos de papá. Así nosotros, cuando amamos la Escritura, amamos a Dios y deseamos ese amor de Dios, sentir ese amor, mirar ese amor derramado sobre nosotros, el saber que nos ama, y pedimos también que nos ilumine a través de su preciosa palabra. Por eso dice, mírame con amor. En otras palabras, dame de tu misericordia, que pueda cada día mirar ese amor desplegado a mi favor por ti, Señor. Pero esto a través de que tú me enseñes tus decretos y que yo los obedezca, sabiendo que a quien es obediente tú le amas y le rescatas, le ayudas, le bendices, le socorres, le sostienes. Ese es el Dios que servimos. Cuando decidimos obedecer su palabra, Él nos rescata, nos enseña a andar en su divina voluntad, la cual es revelada a ti y a mí a través de la palabra, por obra del Espíritu Santo. Gloria al nombre de nuestro Dios.
Y por último, en el verso 136, el salmista dice: torrentes de lágrimas brotan de mis ojos, porque la gente desobedece tus enseñanzas. Cuando tú y yo estamos acostumbrados, cuando tú y yo estamos anhelando el alimento de la palabra de nuestro Dios y somos alimentados por ellas somos sostenidos, somos iluminados por ella, sentimos tristeza cuando vemos que la mayoría de la humanidad desprecia y rechaza la palabra de nuestro Dios. Y muchas veces aún en la iglesia vemos gente que realmente no desea obedecer la palabra, no se mete a la palabra de Dios, y esto causa tristeza en aquellos que amamos la palabra de Dios. Y era tanta la tristeza del salmista David a aquellos que no amaban la palabra, que la despreciaban, que andaban en desobediencia, que le causaba derramar lágrimas. También lo vemos en el profeta Jeremías. Por eso se le denomina el profeta llorón, porque él gemía, él clamaba, él lloraba al ver la condición del pueblo de Israel que desobedecía la ley de Dios. Y la pregunta que obliga en este día la palabra hacia nosotros es: ¿tenemos nosotros la misma actitud frente a quienes no obedecen la palabra de Dios? Nos da tristeza el ver a la gente que no se mete en la palabra, que no la obedece, o tomamos una actitud religiosa y los condenamos. Tenemos que meditar cómo está trabajando la palabra en nosotros y cómo es que nosotros miramos a aquellos que no obedecen la palabra de Dios. Tenemos esa clase de compasión por aquellos que no aman, que no obedecen la palabra de Dios. Tenemos esa clase de compasión por los que están perdidos, por no conocer la palabra de Dios. Recuerda que Jesucristo estaba enseñando a las multitudes y la palabra nos dice que Él sintió compasión porque los miraba como ovejas sin pastor. Y es lo mismo, esa misma actitud tiene que estar en los hijos de Dios por aquellos que no lo conocen. Que el Señor nos dé esa clase de corazón, que podamos decir: bueno, no conocen al Señor, quizá le están blasfemando, quizá están viviendo como a ellos les parece, pero Señor, ten misericordia, interceder por los perdidos, al punto de derramar lágrimas. Ese es el corazón que debemos tener los hijos de Dios, un corazón compasivo como el de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro amo. Y por eso en este 2025 que apenas comienza, está en pañales aún el año, nuestra vida debe anhelar la palabra de Dios, que haya un anhelo en ti y en mí por la palabra de Dios, que vivamos conforme a lo que Dios nos manda en ella, y que Él nos dé corazones obedientes a Él, corazones sensibles a su voz, corazones que anden tras sus pisadas, corazones que anhelen su presencia y su palabra, corazones que anhelen que el Espíritu Santo continúe trabajando para moldearnos a la imagen de Cristo, que nos dé corazones compasivos hacia aquellos que andan descarriados, dentro o fuera de la iglesia, que podamos nosotros vivir una vida de intercesión como nos enseña la palabra de nuestro Dios. Que este año, querido oyente, hermano, hermana, podamos hacer desde hoy la resolución, la decisión de poder permitir que la palabra haga lo que tenga que hacer en nosotros, amarla, que nos deleitemos, que la saboreemos, que dejemos que el Espíritu Santo la aplique a nuestro alma y nuestro corazón, y que nuestra conducta sea transformada por medio de la palabra, que nuestros pensamientos sean los pensamientos que Dios quiere que sean delante de Él.
y que todo esto cause una mejor alabanza, una mejor adoración, un mejor servicio, un mejor testimonio, compasión por aquellos que se pierden, compasión por aquellos que aún dentro de la iglesia no obedecen la ley de Dios, que podamos animarles, exhortarles a que amen también como tú y yo amamos esa palabra. Que este año el Señor nos haga ganadores de almas, que este año el Señor nos haga edificadores los unos a los otros, que podamos andar en esa luz, que podamos deleitarnos en la palabra, que podamos ser iluminados y que podamos guiar a otros para que ellos conozcan a nuestro Dios y su voluntad. Si tú que estás escuchando en esta noche no tienes esa disposición, ese anhelo por la palabra, si no has conocido a Cristo como Señor y Salvador, yo te invito que abras tu corazón, que le pidas que perdone tus pecados, que su Espíritu habite dentro de ti, que te dé anhelo por esa palabra para que tú puedas disfrutar de la presencia de Dios en tu vida, para que Él, aunque venga lo que venga en este año, te dé ese gozo que es inexplicable humanamente, pero que viene a los hijos de Dios. Y si tú anhelas eso, pídele al Señor, Él te salva, Él te lava en la sangre de su Hijo Jesucristo. Solo reconoce tus errores, tus pecados, que has tratado de hacer todo en tu voluntad y de acuerdo a tus pensamientos. Y cuando tú te entregues, pídele que Él te dirija con su Espíritu Santo y que pueda someterte a su voluntad a través de su palabra. Y nosotros, iglesia, tratemos este año de meternos más en la palabra. Los tiempos se están poniendo más difíciles cada día y necesitamos conocer la palabra, conocer la voluntad de Dios para andar en ella, para poder seguir trabajando en la obra hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros, que podamos ser luz y sal en este mundo y que muchos vengan al conocimiento de nuestro Dios a través de nuestro testimonio, a través de hablar de aquel que vino a dar su vida por nosotros en la cruz para librarnos de la esclavitud del pecado. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra preciosa que nos has dado. Perdónanos si hemos sido desobedientes, perdónanos si no hemos tenido la clase de anhelo, de hambre y de sed por tu palabra. Danos un corazón, Señor, sensible a tu voz, que vaya tras tus pisadas, un corazón que sea moldeado de acuerdo a tu voluntad, Señor, que podamos tener el carácter de Cristo en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a no proveer para los deseos de la carne, por el contrario, proveer para el Espíritu. Y esto lo hacemos a través de la oración y de la búsqueda de tu rostro, de buscar tu voluntad en tu palabra para que podamos, Señor, vivir una vida recta delante de ti. Que esta palabra esta noche traiga una transformación a nuestra vida, Señor, y que podamos este año hacer lo mejor que podamos para servirte, para adorarte, Señor, para poder estar frente a ti diariamente, Señor, en oración y en la búsqueda de tu presencia y de tu voluntad, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos. Sabemos que la carne es débil, pero el Espíritu está fuerte, Señor. Ayúdanos a someternos, Señor, a tu voluntad a través de tu Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, si hemos estado flaqueando, Señor, si hemos estado débiles, si hemos estado siendo distraídos por las corrientes de este mundo, Señor, por las pasiones de nuestra carne, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a poder, Señor, decidirnos, a poder, Señor, diferenciarnos del mundo, Padre. Que podamos tener un corazón sensible a ti y compasivo a los que se pierden, Señor. Ayúdanos, Señor, a no pecar contra ti, guardar tu palabra en lo más profundo de nuestro corazón para no pecar contra ti, como lo dice el Salmo 19:14, que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón. Te pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Qué gozo el haber llegado hasta
donde tú estás. Es un deleite meditar en la palabra de nuestro Dios. Recuerda que Él está dispuesto para ayudarnos a través de su Espíritu Santo y de su palabra. Así que, hermano, hermana, sigamos intercediendo por el mundo, orando unos por otros, para que este año el Señor traiga una cosecha maravillosa de almas a su iglesia y que tú y yo podamos mantenernos firmes a través de todo lo que pueda venir este año. Te amamos mucho. La familia Pastoral Méndez está orando por ti y esperamos verte la próxima. Dios los bendiga a todos. Cristo Jesús. Les amamos.